Estamos de regreso ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado discutiendo o hablando, conversando con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Alexis Martínez, y con el licenciado Johnny Pujols, que es un dirigente joven importante del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Recordamos que se invitó también y confirmó su participación el señor Darío Zapata, quien es un dirigente importante también del Partido Revolucionario Moderno, pero por razones que uno ignora, no se presentó al programa. De todas maneras, hemos estado hablando de esa situación a la espera de que el señor Zapata se incorpore todavía al programa. Cuando hablamos de años de incertidumbre o posibilidad de que la incertidumbre prevalezca en el 2021, no nos referimos solamente a los dos pactos fundamentales que están consagrados en la Ley de Desarrollo de la Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo, además del de la educación, sino al hecho de que se necesitan muchas reformas como para readecuar a la nueva situación que está viviendo el país y basado en la experiencia que hemos vivido con esas leyes, por ejemplo, la Ley de Seguridad Social, que la ley, el Código Laboral, que ya es un código que a mí me parece ya obsoleto, que necesita ser reformado, pero lo que tiene que ver con la Ley de Seguridad Social. A veces pienso que en el país aprobamos leyes para no aplicarlas, ¿no? O no poderlas aplicar. Por ejemplo, cuando fue aprobada, se hizo bajo dos conceptos: un carácter universal y un carácter obligatorio. Es decir, era obligatorio para toda la población dominicana mayor de edad o laborable, la población laboral, y era universal para todas partes. Pero el Congreso que aprobó esa ley se exceptuó y creó su propio sistema de seguridad social. Y también lo hizo la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el Colegio Médico Dominicano y muchísimas otras instituciones. Algo así no puede funcionar. Y estamos hablando de que las ARS y de la AFP es que no funciona porque la aplicación de la ley se tergiversó desde un principio con todas esas excepciones. Entonces, eso es lo que hace más difícil, por ejemplo, que un año lleno de dudas, como será el año 2021, podamos acometer todos los compromisos que las necesidades económicas del país exigen. Sí, sí, ciertamente uno de los grandes problemas es que a veces nosotros queremos todo legislar para lo que nos conviene y lo que no nos conviene, pues entonces espérate, aquí vamos a ver esto. Entonces ese es uno de los grandes inconvenientes que como país tenemos todavía que ir superando. Nosotros creemos que si se concibió una ley con un espíritu universal, los esfuerzos debieron de haberse hecho en ese sentido. Pero obligatorio para todo el mundo. Pero lo importante es que tenemos oportunidades todavía. Tenemos mandato de reforma a esa ley. Tenemos mandato de reforma a todo lo que tiene que ver con crear una agenda, con adherirnos a una agenda mundial, como son los objetivos de desarrollo sostenible que mandan a disminuir las desigualdades odiosas y todo eso que crean muchas veces esos proyectos independientes. Nosotros creemos que tenemos todas las oportunidades. Ahorita yo hablé, Miguel, y no quería decir que el tema de la reforma fiscal, cuando decíamos, y de la reforma a esa seguridad social, que si pudiera haber o no en el 2021, quiero aclarar que me refería a que los primeros 4 meses van a ser vitales. Es decir, lo que ocurra en esos primeros 4 meses pueden sentar la base para que el gobierno pueda determinar si acelera o no el proceso de la seguridad social. Si esos 4 primeros meses son exitosos, yo creo que el gobierno, por lo menos, si no hace reformas y si no se mete en el paquete de la reforma, por lo menos va a intentar hacer algunas medidas puntuales. Y eso va a venir porque hay un tema de realidad. El gobierno está compelido a que el tema del endeudamiento tiene que tratar de frenarlo. 70% es una cifra astronómica. Y nosotros el Producto Interno Bruto. Entonces es una cifra astronómica que debe de estar preocupando al gobierno. Nosotros no la criticamos nunca en medio de la pandemia porque entendimos siempre que eran un mal necesario y lo dijimos en este mismo espacio y que traen gobernabilidad, que traen solución a problemas de los que menos pueden, pero el hecho de que reconozcamos las necesidades de esa deuda
no quiere decir que la vamos a estar propiciando permanentemente. Hay una realidad de que esa deuda hay que tratar de frenarla y hay que tomar medidas. Hay que saber qué vamos a hacer en el 2021 con esas odiosas exenciones fiscales. Hay que saber qué vamos a hacer definitivamente con el gasto público, cuál va a ser el criterio. Se han estado tomando medidas importantes, pero ya un proyecto país, hay que saber definitivamente qué se va a hacer como eso. Aunque se hayan tomado medidas importantes, hay que ponerlo de cara a lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, todo lo que manda el pacto fiscal. Entonces, todo eso hay que ponerlo claro. Hay que resolver muchos elementos que yo no creo que el gobierno le vaya a dar mucha larga, él tendrá que hacer algo. Le va a estar dando larga mientras el COVID lo obligue, pero si el COVID comienza a dar indicios, la economía de recuperarse, estos 3 meses han sido fantásticos porque hemos estado dinamizando la economía, estos 4 meses básicamente desde julio, agosto comenzó a dinamizarse y la perspectiva que hay es que siga creciendo la economía. Si sigue creciendo y las vacunas van dando indicios de que va generando confiabilidad en los turistas, de que las empresas están creando los protocolos correspondientes, se han bajado significativamente el índice de desempleo. El gobierno posiblemente comience a explorar posibilidades de esa reforma, aunque como decía Johnny, es muy improbable, pero en los 4 meses te pueden decir sí o no. Así es, para que la gente tenga una idea de lo que representa, por ejemplo, el 70% del Producto Interno Bruto como deuda de un país. Eso significa que, y usted me podrá corregir si no lo digo correctamente para beneficio de los amigos televidentes, que en el caso hipotético e imaginario o imaginario, ¿no?, de que el país estuviera obligado a pagar mañana esa deuda, tendría que vender el 70% de cuanto existe de todos los activos del país para poder pagar y ponerse al día en la deuda. Y eso indica la gravedad del problema. Algunos países desarrollados tienen un porcentaje de su Producto Interno Bruto muy por encima del que tiene la República Dominicana, pero esos son países mucho más fuertes que tienen una capacidad de producción 3 o 5 o 10 veces mayor que la República Dominicana y pueden tolerar o aguantar el peso de esa voluminosa deuda externa. Ahora bien, cuando usted habla, parece que a nuestro compañero, nuestro invitado, el señor Johnny Pujols, aparentemente se le ha presentado alguna dificultad técnica, pero mientras tanto él se incorpora, vamos a seguir conversando sobre el tema. Es decir, los primeros 4 meses, como usted dice, van a ser decisivos, sin lugar a dudas, para el desempeño del año próximo. Pero yo insisto en el tema político. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que aunar voluntades para solucionar el problema y olvidarnos de las diferencias para encontrar un camino común que nos lleve a la solución del problema económico y del problema general social de la República Dominicana. Pero a mí me parece que ese concierto de voluntades va a ser imposible a menos que no se superen las dificultades que se originaron y que dividieron y que ensancharon la brecha entre los partidos políticos dominicanos, porque una reforma o reformas unilaterales solo con la decisión de una de las partes políticas del país no conduce a nada bueno. No, ni se van a lograr, ni se va a conseguir obviamente los consensos. Y aunque haya mayoría congresional, eso no garantiza que una reforma de alguna manera se haga, porque recordemos que hay sectores independientes, sectores empresariales que se mueven también en algunos contextos políticos que obviamente necesitarán también refrendar algún tipo de reforma. Nosotros sí creemos que es momento ya de que el COVID-19 nos haya enseñado a nosotros de que las condiciones que nos oponíamos a algunas reformas en un año o 2, independientemente de aspectos políticos, sino de aspectos de intereses, ya nos han enseñado el COVID-19 que esas condiciones, Miguel, deben de ir cambiando, porque lo que nos enseñó el mundo es que se impone un mundo un poco más solidario, se impone un mundo un poco más consciente, se impone un mundo más preventivo, incluso hasta para bienestar de los mismos sectores empresariales. Los empresarios necesitaban, bueno, lo hemos visto, los países desarrollados donde
las instituciones en materia de seguridad social, por ejemplo, son más fuertes, han podido resistir mejor los embates del COVID-19 y lo hemos visto en los países nórdicos, por ejemplo. Entonces nosotros creemos que tener sistemas fuertes al final favorece la libre empresa, favorece el desarrollo, favorece la calidad de vida. Y hay gente que debe de aprender de eso, son tareas. Es igual que el tema de fase, por ejemplo. Nosotros creemos, a propósito de que el presidente recientemente vemos que se está planteando la posibilidad de incrementar a 4 meses más el fase de enero a abril. Nosotros pero el presidente se refirió a fase 1. A fase 1, sí. Los otros programas no ha dicho con seguridad si lo va a poder continuar. El gobierno, la verdad es que en el presupuesto no está contemplado fondos para la continuación más allá del 31 de este mes de esos programas. El presidente ha hecho una excepción diciendo que el gobierno va a hacer cuanto sea posible para extender hasta abril fase 1. Pero fase 2, quédate en casa, para ti, son programas vitales porque la nación dominicana, a pesar del nivel de recuperación que hemos ido observando en el campo de la economía, no ha logrado recuperar la totalidad de los empleos que se han perdido. Y eso plantea la posibilidad de situaciones conflictivas en el ámbito social. Sí, realmente ese es uno de los grandes desafíos. El gobierno está apostando a cifras que han dado organismos internacionales. El gobierno está apostando, el Banco Central está proyectando cerca de un 6%. De Hacienda escuché hablando de cerca de un 5%. Organismos internacionales como otros hablan del 4%, de que la economía va a crecer. El gobierno está apostando a que eso va a ocurrir en el próximo año. Entonces, si eso ocurre, pero un crecimiento de un 4 o un 5%, doctor, partiendo de un decrecimiento de un 9% de la economía. No permite predecir que vamos a tener un año similar al 2019. No, ni la sombra. Nosotros, si queremos analizar lo que ha pasado con el año y verlo en perspectiva desde el punto de vista de incertidumbre en el año 2021, tenemos una década. Sí, tenemos que ver 2 elementos fundamentales. A propósito de certidumbre, nosotros podemos crecer incluso hasta un 6, un 7 hipotéticamente, y eso no quiere decir que nuestra situación como país va a ser la misma del 19. Eso es imposible porque quedan los rezagos. ¿Qué son los rezagos? Esos daños que ha hecho el COVID-19 a la economía. Que crezcamos un 6 no indica que los empleos se van a recuperar en su totalidad. No, pero además es un crecimiento potencial de un 6%. Sería no a partir de 0, sino a partir de lo que descendimos, de un -5 o de un -6. Es decir, hay que tomar en cuenta eso, porque la economía ha decrecido. Sí. No estamos hablando de un crecimiento a partir de 0 o a partir de la situación en que nos encontrábamos antes, sino a partir del momento en que descendimos. Precisamente, y por eso la calidad de vida de la persona ya ha estado deteriorada y no va a volver a ese punto inicial. Y la cantidad de empleos tampoco van a ser lo mismo. Nosotros no vamos a tener la misma situación en materia de empleo. Es decir, vamos a estar siendo afectados severamente, aún crezcamos ese 5 o 6%. Pero eso es lo que yo me refería, que decía que a pesar de todos esos elementos, se impone mucho mayor sensibilidad en esas grandes reformas, porque nosotros necesitamos, por ejemplo, el gobierno está disponiendo de recursos, pero ya yo creo que es momento de que sincericemos la realidad de dónde deben de llegar esos recursos, porque no todo el mundo quizás necesite esos recursos. Inclusive las empresas que comiencen a dar muestras de que ya se han recuperado, deben de quitarle una carga al gobierno, deben de incorporar la mayor cantidad de trabajadores posible, deben de tratar de que el gobierno se quite un peso de encima. Entonces nosotros apostamos a un gobierno que sea fuerte por si viene una nueva ola también. Eso nadie la puede evitar, nadie lo puede predecir aún con la vacuna. Nadie puede predecir que aún nos vaya bien en los primeros 4 meses, en el 2022 o en el 2023 venga una nueva ola, porque los efectos de la vacuna son a largo plazo. Entonces, necesitamos un gobierno fuerte. Sí, claro, pero a mí me parecería un poco irracional, si se quiere, pretender, por ejemplo, que en vista de que hemos dado señales de recuperación, hay que tener en cuenta que esa recuperación no ha sido uniforme
en todos los sectores de la economía. Es decir, hay algunos sectores que se han beneficiado y han crecido mucho durante la crisis sanitaria y durante la crisis económica, y hay otros que han prácticamente descendido tanto que pueden encontrar petróleo. Sí. Pero entonces no se puede pretender que todos los sectores entiendan o el gobierno entiendan que se pueda aportar lo que se necesita aportar para la recuperación de los niveles de empleo que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Sí. Es una situación muy difícil. Yo creo que incluso en el punto más optimista, el panorama presenta mucha incertidumbre. Sí. Lo que se ve en lontananza todavía no es muy claro. No es muy claro. Sí, realmente el mundo está así, no República Dominicana. El mundo está todavía con mucha incertidumbre. Nosotros creemos que el reto, el desafío es sortear esa incertidumbre. Ese es el gran... cuando tú de alguna manera puedes mantener el asunto un poco equilibrado como gobierno, como Estado, yo creo que ese es un punto ya de éxito. Y evitar, obviamente, ahorita te hablaba de la coerción social, el tema de la gobernabilidad. Ese es uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno, construir gobernabilidad, construir tranquilidad. Y eso se tiene que construir con un esfuerzo de todos. Ahorita te hablo de gente que está tocando el fondo. Yo conozco empresas que le ha ido muy mal en medio de la pandemia. Y los trabajadores que están en esa empresa necesitan seguir recibiendo el auxilio. Pero sabemos, y usted lo sabe, Miguel, de que hay empresas que le está yendo mucho mejor y que incluso, bueno, los indicadores del Banco Central cada vez que salen, le salen positivos. Entonces tenemos que ver qué están haciendo esas empresas para contribuir con la crisis. Pero ese crecimiento, esa recuperación no es equitativa, ¿no? Es muy desigual. Mientras unos sectores están creciendo a costa de otros, ¿no? Es muy complicado el asunto, muy complicado. Ahora, de su perspectiva de economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la más antigua universidad del Nuevo Mundo, como es la UAS, orgullo del sistema educativo dominicano, sin lugar a dudas. Mi alma mater, por llamarlo también de esa manera. Basado en su experiencia como economista, ¿qué medidas cree usted que debe tomar el gobierno dominicano de excepción? Porque aquí todas las medidas que para enfrentar la crisis son medidas excepcionales, sin lugar a dudas. El toque de queda, el toque de emergencia, el estado de emergencia, el fase 1, fase 2, quédate en casa, para ti. Todo eso son programas de excepción, ¿no? No son programas normales en una vida de una nación dominicana. ¿Qué podría hacerse para aliviar la situación de las personas? Mire, el gobierno necesariamente va a seguir necesitando recursos económicos. Y para seguir necesitando recursos económicos, el gobierno va a tener que explorar, si no hace la reforma fiscal, va a tener que explorar posiblemente algún tipo de impuestos especiales, como lo están explorando otros países. ¿A quiénes? A quienes puedan pagarlo, porque tampoco podemos destruir el aparato productivo. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. El gobierno debe de identificar ciertamente quiénes deben de colaborar más. Eso es una medida de excepción que va a generar o pudiera generar algún tipo de cuestionamiento, va a generar muchísimas situaciones, pero hay que ir explorando esas posibilidades de cómo el gobierno va obteniendo los recursos y va evitando el endeudamiento y va resolviendo problemas de ayuda y de asistencia a quienes lo puedan. Esas son medidas importantes y obviamente seguir trabajando ya no sería una medida de excepción, sino parte de una agenda común en esas grandes concertaciones, esos grandes diálogos que le permitan ir al gobierno justificando las medidas que se puedan ir tomando para generar mucho mayor tranquilidad y mucho mayor cohesión social. Va a necesitarse mucha gobernabilidad en este año 2021. Eso es un elemento fundamental. Pero la gobernabilidad va a depender también de que no se agrie más o no se acentúe más en la rivalidad política existente, ¿no? Sí. Rivalidad resultante o crecida durante la pasada campaña electoral. Sí. Nosotros hemos cambiado mucho como mundo también. Tenemos que saber el contexto que estamos viviendo. Nos quedan 35 segundos. Sí, tenemos que saber que esa gobernabilidad también ahora es mucho más transparente. Ahora ya los partidos políticos tienen que cuidarse mucho de cuando hagan su propuesta y los que se opongan a una propuesta, porque el mundo de la tecnología, de las telecomunicaciones, de las redes, desnuda más las realidades.
y desnuda más quién tiene, como dice un programa de televisión, quién tiene o no la razón. Antes no, antes el mundo estaba más oculto y entonces la gobernabilidad era más difícil de construir. Ahora las cartas están más sobre la mesa. Bien, doctor, estoy sumamente agradecido por la magnífica oportunidad que nos ha brindado aquí en Edición Nocturna para debatir la situación que se va a presentar y que vamos a vivir sin lugar a dudas en el 2021 y que no depende de la voluntad ni del gobierno, ni de la oposición, ni del Congreso, ni de ningún país con el cual tengamos relaciones formales. Dependerá de la manera en que la pandemia permita ir haciendo la recuperación económica necesaria para el despegue definitivo del país en el 2021. Gracias por su atención a todos los amigos televidentes. Lamentamos la ausencia del señor Darío Zapata, del dirigente del PRM, que había confirmado su participación, y el hecho de que por defectos técnicos ajenos a su voluntad, el señor Johnny Pujols, quien es un dirigente del PLD, perdón, tuvo que salir del aire en un momento, en este segundo segmento del programa. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los esperamos como de costumbre en la próxima.